Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para la Academia Médico-Quirúrgica de Orense es un honor tener aquí al maestro de los cuidados paliativos a nivel nacional, y diría que más, porque bueno, hemos estado hablando y estos últimos libros han sido traducidos a varios idiomas, y en Latinoamérica pues tiene varias ponencias y es de especial relevancia por allí. Bueno, sin más preámbulos, os voy a pasar a la doctora Soledad Cameselle, que va a presentar al doctor Jacinto Batiz Cantera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir hoy aquí a la charla de la Academia Médico-Quirúrgica, y sobre todo para hablar de un tema tan relevante como son los cuidados paliativos, es decir, cuidar y acompañar pues cuando no podemos curar, que nosotros lo vemos pues muchas veces, ¿no?, en nuestro día a día. Hoy tenemos la suerte de contar con un gran ponente, que es el doctor Jacinto Batiz, y para hablar de este tema, y nos dará una charla a continuación. Jacinto Batiz es médico de familia, doctor en medicina, ha sido jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de San Juan de Dios y además tiene un máster en cuidados paliativos, experto en bioética y cuenta con numerosas publicaciones, ya las ha referido además Camino. Entre ellas, pues, Hacia una cultura paliativa, Mi vida al final de su vida, todas también enfocadas también a la divulgación, un poco también que es el objetivo que busca la Academia Médico-Quirúrgica con estas charlas. Bueno, yo no voy a enrollarme más y paso a darle la palabra al doctor Jacinto Batiz para que comience su charla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí y por haberme invitado. Alberto, que ha tenido la culpa de todo esto, y luego ya han seguido todos los trámites burocráticos para que yo esté aquí. Para mí es un placer poder compartir con... Bueno, voy a trataros de tú, para compartir con todos vosotros las reflexiones que yo he aprendido, además de todos mis pacientes y de las familias, a lo largo de tantos años que me he dedicado a estar cuidándoles. Y voy a hablar de un tema que creo que es importante, es de la cultura paliativa, sobre todo para cuidar cuando más importa, ¿no? Este es el título que hemos dado a la conferencia, pero yo creo que hay un segundo título que a mí me gustaría destacar, que es Hacia una cultura paliativa para no perder de vista la humanización de nuestra atención. Porque a veces, con tanto tecnicismo, perdemos un poco esa visión del acercamiento humano a la persona enferma. Y esto es lo que tenemos que recuperar con esta cultura paliativa. Cuidar fue antes que curar, y parece que estamos recuperando los cuidados ahora después de que hemos hecho muchos intentos de curar enfermedades. Hay un amigo mío, filósofo, que dice, hoy por hoy no podemos curar todas las enfermedades, pero no hay enfermos incuidables, podemos cuidar todos, ¿vale? Bueno, pues cuidar fue antes que curar. Y la medicina paliativa es una concepción muy interesante y antigua, sobre todo de la medicina, con una gran dosis de antropología médica que tiene como objeto el estudio de la persona que sufre. Nosotros lo que queremos es decir, oiga, nuestras personas enfermas sufren y nosotros queremos darle un alivio. El tratamiento del sufrimiento, además, hay que tener en cuenta que es una prioridad en el cuidado de todos los enfermos. Cuidamos a los enfermos, les atendemos porque sufren una enfermedad, una discapacidad, cualquiera de las situaciones que sabemos por las que se pueden sufrir. Y tiene sus raíces en los mismos orígenes de la profesión médica. Y, insisto, cuidar fue antes que curar. En la imagen ven que antes no podíamos curar las enfermedades, solo les teníamos que acompañar al enfermo, darles de beber algo porque tenían sed o estaban muy malitos, acompañarles para que no se murieran al menos solos. La persona que sufre nos pide ayuda. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero el sufrimiento de esa persona que nos pide ayuda no solamente es el físico, también es el social,
el sufrimiento emocional y el sufrimiento espiritual. La persona tiene estas 4 dimensiones y los que estamos aquí, la mayoría de la profesión médica, siempre nos fijamos en ese sufrimiento físico y esto no es así, porque también tienen estos otros tipos de sufrimiento. Por eso yo prefiero denominarlo el sufrimiento total, ¿no? Y ustedes dirán, o vosotros diréis, bueno, ¿y esto del sufrimiento social qué va con nosotros, los médicos? Pues sí, y os cuento una anécdota. Fui a pasar visita una mañana, le vi a Juan, un enfermo joven, con un cáncer muy avanzado, y bueno, le saludamos, como saludamos a todos los enfermos cuando pasamos visita. Juan, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado? Doctor, estoy muy mal, estoy sufriendo mucho. Y los médicos que siempre estamos pendientes de ese sufrimiento físico, bueno, ¿qué te pasa? ¿No tienes mucho dolor? ¿No has dormido? Algo físico, ¿no? No, doctor, si eso ustedes me lo han controlado muy bien. Lo que ocurre es que yo sé que me voy a morir pronto, por lo que tengo. Mi hijo está en la universidad y cuando yo me muera, mi mujer no va a poder afrontar los gastos de la universidad de mi hijo. Y mi hijo va a tener que abandonar la carrera. Este era un problema no físico, era un problema social. ¿Qué medicina teníamos nosotros para ella, para ese problema? Ninguno. Pero como en cuidados paliativos trabajamos en equipo, la trabajadora social dijo, me voy a encargar de buscar algún recurso, alguna beca o algo para que a ver si este chico puede seguir estudiando cuando se quede sin padre. Consiguió este recurso y cuando ya lo tenía bien amarrado, nos lo contó al equipo, fuimos donde Juan y dijimos, Juan, creemos que tenemos la solución a tu problema. Tu hijo va a poder seguir estudiando cuando tú ya no estés, porque tenemos una beca para él, ahora lo que tiene que hacer es esforzarse para hacerlo bien. Y Juan nos dijo, doctor, ahora me puedo morir tranquilo, ya no voy a sufrir por esto. Resolvimos un tema también social. Por eso quería explicarles esto, porque a veces no le damos importancia. Cuidar a una persona que sufre es complejo y requiere además unas cualificaciones profesionales específicas. Todos los profesionales sanitarios que estamos aquí hemos pasado años y años en la Facultad de Medicina hasta graduarnos y nos han enseñado mucho, conocemos muy bien lo que es nuestra competencia clínica, pero no tenemos habilidades en comunicación, seguramente. No hemos adquirido en la universidad. Yo por lo menos no la adquirí. Tuve luego que formarme en la Universidad de Deusto, que se dedican un poco a este tipo de cosas, ¿no? En la Facultad de Psicología. Y es que al final de la vida hay que dar mucha información y tenemos que comunicarnos mucho, no solamente en cuidados paliativos, en todas las ramas de la medicina, pero sobre todo al final de la vida hay que dar noticias complicadas. Y tenemos que saber dar bien las malas noticias. He dicho dar bien, porque dar malas noticias las damos, pero ¿cómo las damos para que no sean tan malas? Y tenemos que tener habilidades en la toma de decisiones. Al final de la vida tenemos que tomar decisiones complicadas, difíciles. Tenemos que tener formación en bioética. Por lo tanto, un paliativista que no tenga nada más que una formación clínica muy buena, pero no tenga habilidades en comunicación y no tenga habilidades en la toma de decisiones, igual va a andar un poco complicado para poderlo hacer del todo bien. Claro que conflictos éticos los hay en cuidados paliativos y pueden ser diversos, porque los cuidados paliativos tienen que ver con la vida. Tienen que ver con la muerte, con el sufrimiento, con la fragilidad, con la vulnerabilidad de los enfermos. Entonces, las decisiones que tomemos, como vemos ahí, pueden condicionar la vida o no del paciente. Bien, en cuidados paliativos consideramos que hay 5 imperativos éticos. Yo soy responsable del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia y resumimos en estos 5 imperativos éticos para que los tengamos en cuenta. Primero hay que respetar la voluntad del enfermo y sus valores. Los tenemos que respetar. Punto número 1. Punto número 2. No tenemos que abandonar al enfermo. Dirán ustedes, qué obviedad. Bueno, ahora les voy a demostrar cómo abandonamos al enfermo muchas veces. Tenemos que aliviar y tratar los síntomas. Y tenemos que hacerlo de forma enérgica y generosa. Porque en paliativos, si por dar más dosis el paciente adelantara su muerte, esto no es ninguna forma de eutanasia, es un doble efecto, porque nuestra intención es aliviarle el sufrimiento.
De esto hablaríamos después o en el coloquio después de la conferencia, de la charla. Adecuar el esfuerzo diagnóstico terapéutico para que esos tratamientos en los que muchas veces nos empeñamos porque queremos ser eficaces y demostrar nuestra competencia clínica, le está haciendo sufrir más que la propia enfermedad. Y a veces son inútiles y nos tenemos que parar y no hacerlo, para no prolongar una agonía innecesaria. Y por último, sedar cuando presente síntomas refractarios. Hemos empleado todos los métodos que tenemos para aliviar el sufrimiento, pero el paciente sigue sufriendo. No hay ningún tratamiento que lo resuelva. Es cuando llamamos que está ante síntomas refractarios. Entonces tenemos que sedar al enfermo, disminuir la consciencia para que no se dé cuenta de lo que le está ocurriendo. ¿De acuerdo? A ustedes seguramente, a vosotros, os habrán sedado en muchas ocasiones para hacer una pequeña cirugía y cuando habéis terminado o cuando han terminado de hacer esa cirugía, os habéis despertado y le habéis dicho al médico, oiga, ¿y cuándo empieza? No, ya hemos acabado. No nos hemos enterado de nada. Esto es, sedarle para que se muera sin enterarse de nada. Bien, por eso, nuestra ciencia debe estar acompañada de nuestro acercamiento humano. Si solo vamos con nuestra ciencia y no vamos con nuestro acercamiento humano, pues igual el enfermo no tiene todo lo que necesita. En la universidad, como digo, nos han enseñado en la sala de anatomía el corazón cuántas cavidades tenía, dónde estaban los nervios, por dónde pasaban, todo eso. Seguimos de curso y nos dicen cómo funciona el corazón, cómo funciona el pulmón, cómo funciona el cerebro. Vale. Pasamos de curso y nos dice, y el cerebro se enferma así, el corazón se enferma de esta manera. Pasamos de curso y nos dice, y para cuando está enfermo el corazón tenemos que poner este tratamiento médico o este quirúrgico. Bien, salimos de la facultad y conocemos quién padece la insuficiencia cardíaca, conocemos quién padece la demencia, conocemos a la persona que padece la insuficiencia renal, igual no, pero conocemos muy bien la insuficiencia renal, pero al enfermo que la padece no. Conocemos sus valores, conocemos sus deseos, sus expectativas. El paciente necesita que le conozcamos a él. Tenemos que ser objetivos con lo que vemos, efectivamente. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que estamos tratando a una persona. Y esta persona necesita algo más. Profesionales muy buenos, cada día mejores, los más jóvenes todavía mejor técnicamente formados. Unas competencias profesionales fenomenal. Los avances de la medicina, tanto diagnóstica como terapéutica, están al orden del día. Empezamos con la salud digital, la inteligencia artificial, de acuerdo, sí, pero el enfermo dice, oiga, mire, deseo que empleen la ciencia, claro que sí, pero que me curen o me alivien y además, por favor, que lo hagan con el acercamiento humano para preservar mi dignidad. Que tengo dignidad, así que quiero que me la preserven. Pues bien, cuando una persona está enferma no es solo un órgano, el afectado por los agentes patógenos, por los mecanismos degenerativos o los traumas, sino que toda ella queda implicada, desde su cuerpo hasta su capacidad de pensar, de razonar, etc. Cualquiera de nosotros, si ahora tuviéramos un dolor de cabeza, no estaríamos en buenas condiciones de escuchar lo que yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque estamos con el dolor de cabeza. Cuando alguien está enfermo, le está afectando a toda su vida, a toda su persona. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es verdad, y esto insisto, las personas no pueden ser comprendidas por los métodos reduccionistas de la ciencia que pueden tener éxito en otras circunstancias. No vamos a negar la función del anatomopatólogo para que a los oncólogos les puedan decir, oiga, esta biopsia que ha tomado efectivamente demuestra que tiene un cáncer, lo he visto en el laboratorio y ya está. Vale, muy bien. Pero si descomponemos a la persona en células, desaparecen como personas. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Es verdad que cuando estamos más alejados del enfermo, porque nos dedicamos a investigar sobre la enfermedad, sobre su control, sobre los posibles tratamientos, no llegamos a comprender los aspectos humanos de la enfermedad. Yo tenía una alumna en un máster de oncología básica que damos en la Universidad del País Vasco, que esta era bióloga, investigadora de un hospital de referencia ahí en Vizcaya, y vino a hacer el máster y pasó un par de días con nosotros en la unidad. Y cuando terminó de pasar la unidad dijo, oye, ¿sabes que ahora, cuando mire por el microscopio y vea las preparaciones
¿Voy a pensar que eso es de una persona? Porque he visto aquí las personas enfermas a las que les diagnosticamos fríamente desde el laboratorio y emitimos un informe frío que lo pasamos al oncólogo o al médico especialista. Sin embargo, es de una persona. Se entendió. Esto es lo que quería expresarles. Porque, miren, o mirad, la persona enferma tiene un nombre, tiene una historia, tiene unas costumbres, tiene un entorno que van más allá de sus síntomas, de su diagnóstico, del número de habitación. Pero ¿cuántas veces hemos ido al hospital y hemos dicho en el botiquín a la enfermera cómo está la cirrosis de la 214? ¿Vale? Hemos faltado respeto a la persona, que sí tiene cirrosis y que sí está en la 214, pero es una persona que tiene nombre y apellidos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y esto es respetar la dignidad de la persona. Porque si lo único que nos interesa es la enfermedad, olvidándonos de quién la padece, nos va a faltar algo para hacerlo del todo bien. Podemos ser muy buenos oncólogos, muy buenos internistas, pero tenemos que tener en cuenta a la persona, como digo. El enfermo necesita que nos preocupemos de él, que es quien sufre la enfermedad. De él quiere que nos preocupemos. De su enfermedad, claro que sí. Da por supuesto que sabemos todo sobre la enfermedad, pero no da por supuesto que sabemos todo sobre él. Y esto lo tenemos que demostrar. Las necesidades de los seres humanos en relación con la salud van más allá del simple modelo de curación de la enfermedad. No solamente se trata de que le curemos la enfermedad, sino algo más. Y la comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante una enfermedad y el sufrimiento exigen del médico una actitud que esté enfocada a la persona. Fijaros, los profesionales sanitarios, sobre todo en cuidados paliativos, que no expresan ninguna emoción en su labor, sino solo su destreza técnica, tal vez no pueden ofrecer lo que más necesita la persona. Porque la destreza técnica ya le hemos demostrado que no le va a resolver su enfermedad. Está con una enfermedad incurable, en fase terminal, necesita que tengamos emoción, que tengamos empatía, que tengamos compasión con él, ¿vale? Por eso diríamos que los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado y del acompañamiento. Y son las dos palabras que definen los cuidados paliativos o la medicina paliativa. Cuidado y acompañamiento. Cuidamos y acompañamos. Y los cuidados paliativos son el mejor escenario para vivir el morir. Diréis vosotros, esto qué frase más complicada, ¿no? Sí, sí. En el proceso de morir en el que está, cuando está en paliativos, lo que queremos es que viva el tiempo que le quede, con la mejor calidad de vida posible, en ese proceso de morir. Por eso cuando se habla, no, hay que conseguir una muerte digna. Oiga, pues a mí no me gusta ese concepto, porque la muerte digna es un acto. Si yo tengo que trabajar todo para un acto, yo lo que quiero es que la vida, hasta que llegue la muerte, sea digna. Y por eso tenemos que trabajar en paliativos. Por eso, insisto, los cuidados paliativos son el mejor escenario para vivir el morir. La medicina paliativa trata de cómo hacerse cargo de esas personas que padecen una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Y hacerse cargo es, me voy a hacer cargo y voy a ayudarte a que no sufras. Bien, la cultura paliativa yo creo que es necesaria junto a la cultura preventiva, que todos conocemos, a la cultura curativa, que también todos conocemos porque la hemos empleado. Pero, ¿conocemos la cultura paliativa? Me temo que no, ¿vale? Pero es necesaria, ¿por qué? Porque la técnica ya no es suficiente al paciente ante una terminalidad o una enfermedad ante el final de la vida. Por lo tanto, tenemos que ofrecerle algo más. Y esa cultura paliativa, o esa medicina paliativa, es complementaria y va a poder convivir con la medicina preventiva, con la medicina curativa. Porque si no somos capaces de prevenir, y si no hemos prevenido y tampoco somos capaces de curar, que al menos podamos paliar y aliviar el sufrimiento. Pues bien, como sociedad, porque todos pertenecemos a una sociedad, debemos crecer en el camino de la humanización, cuidando la vida y salvaguardando la dignidad de las personas. Ya no solamente de los médicos o de los profesionales sanitarios, sino también de toda la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta que debemos preservar la dignidad de las personas a quienes atendemos en los distintos niveles profesionales. Enfermería, fisioterapia, psicólogos, trabajadores sociales, celadores, ¿vale? O sea, el celador también, porque
A ver, ¿lleva esta vesícula a rayos? No, lleva a Juan a rayos. También tenemos que hacerles ver. O el administrativo que está recibiendo al paciente. Ah, pero ¿y usted no me trae el papel que es necesario para ingresar? No, pues mire, es que lo tengo en casa. Ah, pues entonces no puedo ingresar. Y el pobre va con una angustia enorme, con una enfermedad que necesita ingresar. El papel, bueno, no se preocupen, vamos a ingresarle, pase ahí, siéntese, le vamos a llevar a la habitación y luego ya su hijo le traerá los papeles que son necesarios. Pues las actitudes son distintas. Antes de llegar aquí, hasta el final, también podemos preservar su dignidad, no esperar al final. Bien, yo recurro siempre a Chochinov porque él nos dice que unos cuidados necesarios para conservar la dignidad de la persona han de estar sustentados en 4 principios. El comportamiento, la actitud, la compasión y el diálogo. El comportamiento es, por ejemplo, pedir permiso antes de realizar una exploración física molesta. Alguna vez nos han explicado, oiga, mire, le voy a meter un tubo que le va a hacer daño, pero no se preocupe, yo voy a procurar hacerlo lo menos posible para que no le moleste. Bueno, ya eso ya me tranquiliza. Pero si no me dice nada, me mete el tubo sin avisar, esto ya me ha cogido de traición, ¿no? Hay que hacerle ver al paciente que comprendemos su malestar y que vamos a tratar de hacerla con delicadeza y eso va a demostrar que respetamos su dignidad. Bien, el otro principio era el de la actitud. Los pacientes se miran en la cara de los médicos, como un espejo. Y cuando vamos con los análisis o los resultados, nos están mirando la cara, a ver qué cara ponemos. Si ponemos una cara triste de póker, él ya va a presuponer que las cosas no van bien. ¿Vale? Hombre, no le vamos a engañar, y hablaremos de esto, no hay que engañarles, pero por favor, tampoco le transmitamos, tenemos que transmitirle cosas positivas, porque si no percibe una actitud positiva, tampoco la va a tener ellos. Y sabéis muy bien que una actitud positiva en un enfermo ayuda a que las células también se polaricen en positividad y disminuyan las metástasis. Así lo decían los americanos en estudios que han hecho. O por lo menos disminuyen la aparición de las metástasis. La compasión a veces la empleamos, bueno, te compadezco que estés padeciendo algo, lo que estás sufriendo. Esa no sirve. En paliativos es una compasión proactiva. Bueno, me hago cargo de lo que te está ocurriendo y vamos a ver si nos ponemos a trabajar juntos, yo te voy a ayudar y vamos a ver si esto lo arreglamos, por lo menos para que no sufras. Esta es la compasión de Chochinov. El diálogo. Hombre, dialogamos con la gente para saber y conocerle como persona. Si no dialogamos, no conocemos lo que le ocurre a la otra persona. Tenemos que conocer su contexto vital, que es muy importante, pero Chochinov nos dice, le habéis preguntado muchas cosas. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuándo le duele? ¿Si es por la mañana? ¿Si es por la tarde? ¿Si es cuando viene la suegra? ¿Si es...? En fin, mira, preguntarle al final, ¿qué debo saber de usted como persona que me ayude a atenderle mejor? Porque seguramente no nos ha contado cosas, porque le hemos ido a preguntarle para completar los ítems de la historia clínica informatizada que ahora nos está atormentando a todos, y sin embargo, esta pregunta abierta nos da pie para que el enfermo diga, doctor, pues ahora que me pregunta esto, le voy a decir, no me llevo bien con un hijo mío y me estoy muriendo y quisiera arreglarlo. Bueno, este síntoma lo tenemos que recoger y tenemos que empezar a darle solución. Oye, trabajadora social, a ver si localizas a este hijo y a ver si puede acercarse, le explicas. Bueno, esto, y cuando os cuento estas cosas es porque la hemos vivido en nuestra unidad. Esto es lo que nos dice Chochinov. De esta manera podríamos preservar la dignidad del enfermo. Pues bien, ¿cómo afrontar nuestra atención desde nuestro acercamiento humano? Pues cuidando a la persona desde el respeto. Y el respeto consiste en comprender, en aceptar a las demás personas tanto su forma de ser como sus opiniones, sus creencias y sus actitudes. No hacerles que crean lo que nosotros creemos, que opinen como nosotros opinamos. Tenemos que respetarle a él como persona. Y hay que respetar sus preferencias y sus decisiones. Ya no vale ser paternalistas como hace años. Ahora tenemos que respetar sus preferencias. Y si, por la razón que sea, el paciente ha escrito un documento de voluntades anticipadas, tenemos la obligación de hacer caso a ese documento. Porque cuando ahora decimos a alguien, a ver si escribes el documento y lo haces,
Dice, ¿para qué? Si luego el médico va a hacer lo que quiera. Los médicos tenemos obligación. Y esto lo dice el Código de Deontología Médica. Los médicos que estáis aquí, no sé si os habéis leído el código, porque claro, si no se lee el código no se sabe que hay que cumplirlo. Entonces, primero hay que leerlo. Pero dice esto en el artículo 38.3. Por lo tanto, tenemos obligación de hacer caso a lo que diga el documento de voluntades anticipadas, porque esa es su voluntad y eso hay que respetarle. Pues bien, indudablemente buscar el máximo beneficio para el enfermo continúa siendo el motor básico de nuestra profesión médica, no cabe duda. Pero el paciente ahora va a determinar la dirección que debe de tomar eso que nosotros queremos hacerle y el límite hasta dónde tenemos que hacer. Ya no vale que nosotros digamos, yo voy a trabajar en beneficio suyo. Sí, sí, pero a ver, ¿cómo? Dígame, ¿en qué dirección? ¿Y hasta dónde? Porque eso lo quiero marcar yo y tenemos que respetarlo, ¿vale? Nosotros aportamos conocimiento científico, para eso hemos estudiado, valoramos la situación, la concretamos en la indicación de un tratamiento, lo prescribimos, pero ahora el enfermo nos va a aportar su escala de valores, la forma de construir su futuro, su concepto peculiar de salud, su calidad de vida, y esto lo va a concretar y va a ponderar la indicación médica si la acepta o no la acepta, lo que nosotros le proponemos. Por lo tanto, ya no vale decir, esto lo va a hacer así. No, no. Tenemos que tratar de preservar la autonomía del enfermo. Pero fijaros bien, luego os lo explicaré. Hay que conseguir lo que se llama la autonomía compartida de Trauber, ¿no? Os lo explico luego. Con la compañía también podemos ayudarle, porque la soledad también duele. Los médicos seguimos insistiendo. ¿Le duele algo? ¿La cabeza, la garganta, el pecho? Dice el paciente, sí, la soledad. Sobre eso no lo ha preguntado, no se ha dado cuenta el médico, pero es lo que le duele. Por lo tanto, la soledad también duele. La soledad también hace sufrir y la soledad la tenemos que también resolver. Por eso, nosotros a veces abandonamos al enfermo ante esa soledad. ¿Y cuántas veces hemos podido escuchar de colegas nuestros, ya no hay nada que hacer, cirujanos? No, lo siento, hemos abierto, ya no hay nada que hacer, se lo dice la familia. Doctor, ¿y ahora qué hacemos? No sé, pues hablen con el médico, busquen a alguien, tal, no sé qué. ¿Me entendéis? Se lava las manos, la abandona. Mutis por el foro. Abandono terapéutico por dosis insuficientes. Lo explicaré en la siguiente diapositiva, porque también es muy importante. Por falta de formación. Si no estamos formados en cuidados paliativos, no sabemos y no tenemos más que ofrecerle al paciente y a veces esto no va conmigo, yo de esto no sé y me voy. Esto que lo hagan los de paliativos, pero yo no. Tenemos que formarnos todos en paliativos, por lo menos tener un chip, lo mismo que tenemos de medicina preventiva, de medicina curativa, de medicina paliativa, para poder abordar también, aunque no sea de manera compleja, pero sí de manera simple y sencilla, ¿no? Y luego el abandono autonomista, también abandonamos. Antes éramos paternalistas y el paciente tenía que hacer lo que nosotros decíamos. Ahora abandonamos porque hay una ley de autonomía del 2002 y se la ponemos ahí delante. Oiga, doctor, sí, usted me ha explicado lo que yo tengo y lo que habría que hacer, pero ¿usted qué me recomienda? Ese es su problema. Yo he cumplido con la ley. El espíritu de la ley dice que yo le explique, que comprenda que lo ha entendido y con eso ya vale. No, doctor, pero yo es que no sé qué hacer. Entonces el médico que yo no me voy a implicar ahí. Eso es abandonar al enfermo de forma autonomista. La forma de no abandonarle sería, bueno, porque el paciente dice, si usted tuviera lo que yo tengo, usted que sabe mucho, ¿qué es lo que haría usted? Pues mire, yo haría esto o lo otro. Doctor, pues yo lo voy a hacer. Eso no es ningún paternalismo. Eso se llama autonomía compartida de Trauber, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que fomentar también. Os decía lo de abandono terapéutico por tratamientos insuficientes. No controlamos el dolor por miedo a pasarnos con las dosis, no sea que luego nos achaquen que nosotros le hemos puesto mucha dosis. Oiga, no estamos ante un cólico de riñón, que hay que ajustar muy bien, por si acaso. Estamos ante un paciente en fase terminal, que por el que pongamos más dosis y por eso se muera antes, por eso no estamos haciendo mala práctica médica. O no prevenir el estreñimiento provocado por los opioides. Esto es otra falta
otro abandono, otra forma de abandonar al enfermo de forma terapéutica, abandono terapéutico. O ejercer la objeción de conciencia ante una sedación paliativa indicada. Si la sedación paliativa está indicada, ningún médico se puede negar a hacerla, ¿vale? Y no puede ejercer el derecho de la objeción de conciencia, que aquí no tiene ninguna aplicación, no se puede. Esta es la forma en la que a veces abandonamos. Bien, con la escucha. La escucha también es importante para poderle atender, como decíamos. Hay que escucharle activamente, no solamente ponernos ahí la oreja a ver qué dice, sino de forma activa, como dicen los psicólogos, para conocer lo que necesita de nosotros para aliviar su sufrimiento. Con el apoyo integral. Hemos dicho antes que el enfermo está compuesto de 4 dimensiones, la física, emocional, social y espiritual. Tenemos que ofrecerle el apoyo psicosocial, emocional y espiritual que complete nuestro tratamiento médico, porque el enfermo tiene todas estas cosas. No podemos solo quedarnos con el tratamiento médico, porque entonces las otras 3, diríamos, áreas se van a quedar sin atender. Y con la información. Tenemos que proporcionar información, asesoramiento y aquellas herramientas adecuadas para permitirles comprender su condición de salud y que tomen las decisiones fundamentadas. Como dice este chiste de Pérez, doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Tenemos que ser veraces cuando informemos, pero tenemos que ser delicados, ¿vale? Y tenemos que responder a sus preguntas con sinceridad, pero de manera entendible, no con siglas que no las entiende nadie, ni nosotros mismos, los compañeros médicos. Comentábamos antes, Alberto y yo, en la comida, ¿no?, con los informes que están cargados de siglas y que no las entienden ni nosotros mismos, lo entendemos. Pero el que lo ha escrito lo ha leído en el último artículo del British Journal Medical y entonces lo pone ahí porque así farda mucho. Pues no, estás equivocándote. Pero no le tenemos que engañar. Esto es lo que tenemos que hacer. Pues bien, para humanizar la asistencia necesitamos no solo aptitudes como profesionales. Podemos estar muy aptos para hacerlo, porque estamos bien formados, pero también necesitamos actitudes para que el enfermo se sienta bien atendido. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El enfermo necesita por eso sentirse ayudado, protegido y cuidado desde la ciencia y desde el acercamiento humano. Lo repito, y me habréis oído al principio que lo he dicho, pero lo sigo repitiendo para que se nos quede dentro, ¿no? Necesita profesionales competentes. Claro que sí, pero sensibles a sus necesidades, no solamente que sean competentes. Y si tenemos pacientes que están en coma o están con demencia avanzada y no nos pueden explicar cómo quieren que les cuidemos, pues hagamos este ejercicio. Debiéramos de cuidar a los demás como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Y de esta manera no nos vamos a equivocar. Ahora, si el enfermo está despierto y consciente y nos dice, oiga, no, yo quiero que me cuiden así, no como usted quiere que le cuiden. Yo quiero que usted me cuide de esta manera, tenemos que respetarle. Pero si está en coma o con una demencia avanzada y no nos lo puede contar, pues no nos vamos a equivocar, os lo aseguro. Yo lo he empleado y me ha ido bien. Y por supuesto, si somos capaces de irnos a nuestra casa después de trabajar en el ambulatorio, en el hospital, que podamos decir cada día, como Sydenham, nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a la que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal. Creo que estas reflexiones nos pueden ayudar a cambiar un poco el chip, ¿no? Por eso la medicina paliativa es una necesidad, pero que ha de transformarse en un derecho. Todos hablamos de lo importante que son los cuidados paliativos, son necesarios cuando hemos tenido un familiar y hemos visto que eran necesarios y cómo se han atendido y qué bien ha ido. Esto es una necesidad y hay que hacerlo, pero tenemos que transformarla en un derecho. Y hoy por hoy tenemos derechos autonómicos. Aquí hay una ley autonómica, en 11 comunidades autónomas hay leyes autonómicas, pero no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos. Pero sí tenemos una ley nacional de eutanasia, pero no de paliativos. Y con una ley de eutanasia aliviamos el sufrimiento de 320 y tantos al año, según informes del Ministerio, el año 24. Pero se mueren 80.000 personas al año sin cuidados paliativos, sufriendo. Por lo tanto, saquen ustedes conclusiones. Pues bien, la sociedad también alza la voz
hacia una cultura paliativa para cuidar cuando más importa. Y la sociedad tiene que lanzar esta voz. Y yo también hoy quería presentarles esta plataforma que la impulsamos desde la Fundación Pia Guirretxe, de la que yo soy patrono, y que en el libro que hemos traído hacia una cultura paliativa ha sido gracias a la Fundación Pia Guirretxe, que nos lo ha regalado para traerlo aquí. Y en marcapáginas también hay unos códigos QR para que puedan descargarse otros 2 libros más que hemos publicado gratuitamente. Y hay otro marcapáginas sobre la plataforma Para Ti Paliativos. Bien, en esta plataforma explicamos que en España hay 80.000 enfermos que mueren cada año con dolor intenso, tanto físico como psicológico. Algo no estamos haciendo bien. Hay una media de 0,6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, siendo la recomendación de 2. O sea, que las cosas no funcionan. En torno al 35% de las personas que fallecen anualmente con necesidades de cuidados paliativos no tienen acceso a ellos. Esto es un escándalo, ¿no? Pues bien, ¿qué pretende esta plataforma Para Ti Paliativos? Como meta específica, sensibilizar a la sociedad para que sepan, oiga, los paliativos son necesarios, usted los puede exigir, exíjalos. Romper ese tabú en torno a la muerte, no hablamos de la muerte, no salimos ahora y vamos a tomar una caña y hablamos de la muerte, no sea que nos contagiemos. No, es que me está recordando que, ya les voy a recordar, el 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. La única estadística que es real. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos, pero que nos vamos a morir sí. Pero si hablamos, un amigo mío ha escrito un libro que publicará recientemente, dice, la muerte no incomoda si sabemos hablar de ella. Tenemos que aprender a hablar de ella sin que nos esté creando problemas. Pero es que encima la sociedad empezamos a tener un delirio de inmortalidad. Creemos que no nos vamos a morir nunca. Eso es para otros. Promover la necesidad de acceso a los cuidados paliativos y eliminar las barreras geográficas. No puede ser que los cuidados paliativos dependan del código postal de donde viva el paciente. Esto sí que también es un escándalo. ¿Cómo afrontar una situación que requiere cuidados paliativos? Escuchando, respetando, apoyando e informando. Lo hemos explicado antes. ¿Y qué beneficios aportan? Pues hombre, ayuda a paliar el sufrimiento, como también hemos dicho, ayuda a reflexionar y aceptar la situación complicada, ayuda a gestionar las emociones, porque es muy importante en esta etapa final de la vida cómo se gestionan, y son compatibles con otros tratamientos. Los cuidados paliativos no hay que esperar a que terminen los oncólogos y digan, ya hemos acabado, ahora ir vosotros. No. Cuando ellos empiezan a disminuir los tratamientos porque empiezan a no ser eficaces, nosotros vamos introduciendo y aumentando los paliativos para que al final lleguemos complementariamente a ayudarles de manera. Por lo tanto, que nosotros también, aunque seamos sanitarios, también nos vamos a enfermar, también nos hemos enfermado, también nos vamos a morir, ¿ve? No solamente los nuestros enfermos, nosotros también. ¿Y cómo queremos ser cuidados? Os invito a seguir a esta plataforma a través de las redes sociales que tenéis ahí o de la página web, porque hay testimonios de profesionales, de familiares, en fin, que os van a ayudar a comprender esta realidad. Y también, pues, como digo, a seguir a través de las redes sociales. Y este es el último mensaje que yo quiero que nos llevemos, es que la ciencia y la tecnología muy avanzada en el siglo XXI sigue teniendo un límite. Lo que no tiene límite, y esperemos que nunca lo tenga, es la cercanía humana. Por eso yo he querido hablar de esto que a mí me ha encantado porque me pusisteis el título, cuidar cuando más importa, caminando hacia una cultura paliativa. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla. Yo creo que esto funciona. No puedo gritar.
Bueno, yo creo que a todos nos ha encantado la charla que nos has dado hoy acerca de los cuidados paliativos y sobre todo pues teniendo en cuenta que parece que el avance científico, el desarrollo tecnológico, pues aunque ha aportado grandes beneficios a día de hoy en el tratamiento de muchas patologías, sí que puede venir acompañado de cierta deshumanización, ¿no?, en el tratamiento de los pacientes. ¿Cómo crees que podríamos mejorar eso dentro de lo que son los profesionales sanitarios, ¿no? Porque está claro que alguien que atiende o que da la atención a los pacientes paliativos, pues eso lo tiene más en mente quizás, pero un cardiólogo, un neurólogo, también enfermería, por supuesto, que no están tan implicados, también deberían, ¿no?, de tener estos conocimientos, o al menos tenerlo en mente. Yo les aconsejaría que hicieran lo mismo que hizo esa bióloga investigadora, que cuando miraba por microscopio las preparaciones pensara en la persona que era dueña de esa célula. Que cuando estemos estudiando el último tratamiento, la última línea de quimioterapia, estemos pensando en el enfermo que se lo vamos a aplicar, que tiene nombre y apellidos, ¿vale? Que sí, los tratamientos están todos generalizados, pero cada enfermo es distinto. Todos sabemos que hay que ponérselo, pero tiene sus características. No a todos les sienta bien un medicamento que es bueno para una cosa, pero a ese paciente no. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, del tratamiento del dolor, yo suelo explicar en clase, en los aspectos éticos de la analgesia en cuidados paliativos, que primero tenemos que localizar o diagnosticar cuál es el tipo de dolor que padece el paciente. Después, elegir el tratamiento adecuado, porque cada tipo de dolor tiene un tratamiento distinto. Y una vez que hemos elegido ya el tratamiento que viene bien para ese tipo de dolor, tenemos que pensar en el enfermo. Porque hemos elegido uno, pero es que el enfermo está tomando Sintrón, con lo cual eso que hemos elegido no sirve. O es que tiene una úlcera de estómago, con lo cual tampoco sirve. Tenemos que tener en combinación las tres variables. Si cuando estamos estudiando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca refractaria, estamos pensando en ese paciente que tenemos con esa insuficiencia, sus valores, sus expectativas, su calidad de vida, que nos ha dicho que para él es calidad de vida, no la que nosotros le queremos imponer, entonces estaremos humanizando la atención. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿No? Sí. Alberto. Bueno, sí, se oye, sí. Bueno, nada, darte las gracias, Jacinto y Sole, por esta magnífica exposición, pero a mí hay una cosa que me preocupa y que creo que todos los médicos y todos los sanitarios en general tenemos en la cabeza, que es la falta de tiempo. Es un recurso importantísimo, sobre todo para esto, que es el tiempo. Lo del dinero, bueno, pues cada uno sabe muy bien lo que tenemos que hacer y eso, pero es el tiempo, y el tiempo es un recurso más económico, por supuesto, y adolecemos en este momento y en la deriva que está teniendo la medicina de tiempo suficiente para conectar con cuatro cosas, con esos valores y con las expectativas que tú has comentado, ¿no? No sé cómo se podría remediar lo del tiempo. Sobre el tiempo, yo me atrevo a decir dos cosas. Una, que los enfermos me han enseñado varias cosas, y entre ellas a valorar el tiempo. Porque para ellos el tiempo se mide en horas o días no más. Y nosotros el tiempo lo tenemos infinito. No pensamos cuando... Sin embargo, él piensa y te dice, doctor, si tuviera una semana más, ¿cuántas cosas haría? Esto por un lado. En cuanto... Contestando la pregunta que tú me planteas en concreto, es que quería decir esto porque era importante también, ¿no? Es que a estas charlas tienen que venir también gerentes, directores de hospitales, para que entiendan que esto no se puede hacer con el mismo ratio de profesionales que otro tipo en cirugía, en medicina interna. Hay que hacerlo de otra manera. El otro día, la semana pasada, estuve en Avilés dando una conferencia. Y a la mañana siguiente me reuní en un hospital con todos los equipos domiciliarios de paliativos y acudió el gerente del hospital. Y el gerente del hospital entendió que para cuidar bien a los enfermos se necesita más tiempo, ¿vale?
Yo creo que cuando ellos asistan y sean conscientes de la situación, esto mejorará. Mientras tanto, no. Mientras ellos se sienten en el despacho y valoren resultados, no les importa lo demás. Pero yo creo que es importante que ellos se impliquen. Y atender bien a los enfermos es responsabilidad de todos, de toda la sociedad. Y la sociedad la componemos todos. Los médicos, las enfermeras, en fin, todos los profesionales, los gestores, los políticos, en fin, pongamos a todos. Por lo tanto, cada uno tiene su responsabilidad. Pero es importante que aquí es necesario el tiempo. No hay que tener prisas. Fijaros bien. Cuando yo estuve durante 7 años siendo tutor de médicos residentes de familia, y todas las noches les decía que me tenían que mandar un correo electrónico explicando lo que habían aprendido. Y muchos de ellos a veces decían, me he dado cuenta lo importante que es trabajar sin prisa. Lo importante es que es trabajar con el tiempo según lo mide el enfermo, no según lo medimos nosotros. Cuando te das cuenta de eso, es importante. Claro, si nos damos cuenta los profesionales, pero no se dan cuenta los que luego nos tienen que contratar, pues entonces es cuando está el conflicto. Por eso hay que insistir a hacer sesiones clínicas también con los directivos y con los gestores para ver si se enteran del tema, ¿no? Porque los cuidados paliativos ahorran dinero, ¿eh? Los pacientes, si se atienden bien en domicilio, van menos a urgencias. Y esto también hay que convencerles. Igual hay que hacer números y hay que plantearlo, pero como nosotros estamos pendientes de atender a los enfermos, igual no nos detenemos a hacer números. Pero también podríamos demostrar que se ahorra dinero. ¿Alguna otra? Hola. Me interesaría o me gustaría saber qué fue lo que hizo que te dedicaras a los cuidados paliativos. ¿Cuál, perdón? Me gustaría saber qué fue lo que hizo que te dedicaras a cuidados paliativos. Si fue una historia, si fue algo puntual, si fue algo de tu infancia. Muy bien. Yo era médico de urgencias en mi hospital, ¿vale? Durante 10 años. Y los hospitales de San Juan de Dios son hospitales que, sin ánimo de lucro, al menos en el que yo trabajo, he trabajado desde el año 83, sigo trabajando porque aunque esté jubilado, sigo vinculado dirigiendo el Instituto de Cuidar Mejor. El director del hospital, ellos nos trasladan un paciente en coma, irreversible, ¿te encargas de cuidarlo? Dije, vale, cuando eres joven, lo que te diga el jefe, pues sí, lo hago. Y entonces me di cuenta que de estar ahí arreglando fracturas, diagnosticando infartos y todo lo demás que se ve en urgencias, ahora tenía un paciente que era incapaz de cuidarse a sí mismo y que nosotros le teníamos que hacer todo, pero seguía siendo una persona viva. Y entonces empecé ahí. Y otro paciente, luego empezamos, bueno, y con las enfermeras, que las enfermeras sois, si hay enfermeras aquí, sois las expertas de este tema, aunque nunca luego florecéis y nunca queréis ser protagonistas, luego los protagonistas somos los médicos, pero vosotras sois las protagonistas principales de los cuidados paliativos, porque sois las que os habéis dedicado siempre a cuidar. Y empezamos a cuidar más enfermos y así empezó en 1993 nuestra unidad de cuidados paliativos. Desde entonces ya esto es una droga, ya no te desenganchas. Y entonces sigues con ello. Pero fijaros más, yo he comprobado que los oncólogos, conozco a 2 concretamente, que conocen, porque están muy en contacto con este tipo de problemas, cuando no pueden resolver la enfermedad, y se han convertido a paliativistas, ¿no? Y son los más defensores, luego los más fans de los paliativos. Los paliativos se enganchan. Yo ahora volvería a ser médico y a ser médico paliativista, porque no tengo el éxito que tienen los que hacen trasplantes, pero resulta que tengo la recompensa de la sonrisa del paciente y la familia, que cuando se muere tranquilo, en paz, te mira a los ojos y tú dices, por lo menos he ayudado a morirse tranquilo y en paz. Esto te vas a casa y esto te compensa muchísimo. ¿Alguna pregunta?
Bueno, lo primero, felicitarte por la presentación, que ha sido increíble. A mí me gustaría saber en tu hospital cómo tenéis organizado la unidad de cuidados paliativos, y también me gustaría saber si atendéis porque yo tengo la sensación de que, aunque claramente es muy deficitario la atención paliativa en todos los hospitales, creo que siempre va muy dirigida al paciente oncológico, que está genial eso, ¿no? Pero sí que a los enfermos de patologías médicas no oncológicas a veces todavía lo tienen como más complicado. Y me gustaría saber si vosotros, dentro de vuestra unidad, también atendéis a pacientes médicos no oncológicos. Y muchas gracias. Sí. La primera pregunta, por favor, ¿me la puedes repetir? Un poco cómo estaba organizada la unidad de cuidados paliativos. ¿Cómo está, perdón? Organizado la unidad de cuidados paliativos en tu hospital. Bueno, nosotros empezamos atendiendo a pacientes como este que había llegado en Coma Vigil. Nosotros no teníamos concierto con la sanidad pública. Nos costó mucho tiempo, me costó a mí hacer una tesis doctoral para demostrar a las autoridades sanitarias de mi comunidad autónoma que mi hospital era importante. Para eso tuve que hacer una tesis doctoral, invitarles a los directores que vinieran a mi defensa, y en enero de un año la defendí, y en diciembre de ese mismo año el Endacari, presidente de nuestra comunidad autónoma, vino a concertar 15 camas en nuestro hospital, porque entonces parece ser que le convencí. Si hubiese escrito un libro, no, porque era juez y parte, pero una tesis doctoral, eso va a misa, con lo cual se lo creyeron. Porque es así, además, el hospital era muy importante. Y entonces empezamos a atender pacientes no oncológicos y de todo tipo, pacientes mayores con demencias, en coma. Nos hicimos referentes en pacientes en coma, pacientes neurológicos de larga estancia. Y ahora que ya tenemos concierto, entonces ahora tenemos pacientes también oncológicos y con más pronóstico de terminalidad, ¿no? Esto desde el punto de vista de cómo estaba organizado o cómo empezamos. Luego pensamos que había que saltar al domicilio, y también tenemos un equipo al domicilio, pero un equipo a domicilio completo, ¿no? Porque los servicios a domicilio de la sanidad pública son médico y enfermera, ¿vale? Nosotros tenemos médico, enfermera, psicólogo, trabajadora social, ¿vale? Porque entendemos que hay que cumplir hay que abordar las 4 dimensiones, y tenemos que hacerlo de esta manera. Y encima, cuando yo luego me jubilé de mi actividad asistencial, dije, bueno, hay que seguir haciendo cosas, y entonces diseñé el Instituto para Cuidar Mejor, que se encarga de sensibilizar, formar, investigar e innovar para cuidar mejor. Porque Cecily Sanders, quien ha sido nuestra maestra, nos enseñó que no solamente había que atender a los enfermos, había que investigar lo que veía, compartir con los demás y formarles, y luego creó un instituto de investigación en Londres, que está actualmente. Entonces a mí eso, que lo había leído mucho. Por cierto, en la Fundación Pia Guirreche hemos editado un libro que os lo podéis descargar con el QR, que se llama Velaz conmigo. Ahí están las 5 conferencias de Cecily Sanders y ahí explica un poco este tema. Y dije, pues vamos a hacer lo mismo. Y entonces ahora nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a atender enfermos en el hospital, en domicilio. Formamos también, investigamos, ayudamos a codirigir tesis doctorales. En fin, creo que eso por un lado. Segundo, decías la otra pregunta. Me decías si aparte de los... Sí, como sobre el tema no oncológico. Bueno, deciros algo que tiene que ver con esta tierra, ¿no? En A Coruña, en el año 2000, a mí me invitó Juan San Martín, gran amigo mío, porque nació en Baracaldo, yo nací en Sestao, pueblo de al lado, en Vizcaya, y me invitó. Yo no sé si porque era amigo, ¿por qué? Porque yo no tenía idea del tema que me proponía, porque era empezar. Oye, habla de los criterios de terminalidad en enfermos no oncológicos. Y tuve que preparar esa tesis, o sea, esa ponencia, y fue cuando se empezó a hablar, en el año 2000. Claro, me tuve que remontar siempre a Estados Unidos. En Medical Care tenían una escala para valorar los criterios de terminalidad, para ver a quiénes ingresaban en una unidad de cuidados paliativos personas mayores. Y entonces ahí me fijé con patologías de un solo órgano, respiratorias, hepáticas y tal. Y eso lo adapté a esto. Y se debatió en una mesa redonda y fue cuando empezamos ya a abordar este tema. En nuestro hospital sí.
Atendemos pacientes con ELA, con demencias de un solo órgano, con patologías de un solo órgano y oncológicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que también a mayores de esto, otro tema que quizás ahora, bueno, igual Gemma sabe algo más, que se ha estado empezando a hablar de los cuidados paliativos también en el paciente pediátrico. No sé si vosotros tenéis algo de experiencia en vuestro centro, ¿no? Que parece que es un tema... Pues, sí, a ver, yo creo que estos son los grandes olvidados, ¿no? Sí. La asignatura pendiente, pero yo creo que se está empezando a trabajar bastante. En nuestra comunidad autónoma tenemos la satisfacción y el orgullo de tener una buena unidad de cuidados paliativos en el Hospital de Cruces, que lo dirige un compañero nuestro, Jesús Sánchez de Chániz, y que, bueno, pues la verdad es que da gusto verles cómo trabajan. Pero luego hay otros líderes, como está Sant Gent de Déu de Barcelona, Sergi Navarro, Ricardo Martino, el Niño Jesús, en Madrid. Es decir, se está trabajando y hay en más sitios. Seguro que me estoy olvidando de lugares, que me perdonen, pero yo creo que en esto se está ahora trabajando mucho porque los pequeños también se mueren, ¿vale? Y hay que ayudarles a ellos y a sus familias, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y aceptar la invitación, Jacinto. No voy a hacer una pregunta, yo te voy a contar una historia. Y es una historia que tiene que ver con esta área sanitaria y que tiene que ver con los cuidados paliativos. Y es que cuando yo era residente, en esta área sanitaria había una unidad de cuidados paliativos. Y era por los años 98, 99, 2000. Y había una unidad de cuidados paliativos no solo para pacientes oncológicos, era para pacientes en situación de terminalidad de patologías médicas, quirúrgicas, isquemias vasculares. Y era una unidad fantástica que estaba formada por dos facultativos, por un cura, por una psicóloga y por una trabajadora social y por una enfermería fantástica. Y entonces yo ahí conocí por primera vez lo que es los cuidados paliativos, hace cuántos años, que era efectivamente una residente que acababa de salir de la carrera, nadie me había hablado jamás de ello y nunca me había formado en ello. Y ahí conocí los cuidados paliativos. El tema que tú has comentado de que a los gestores a lo mejor pues no les interesa demasiado, probablemente fuera una de las razones en que esa unidad desapareciera de esta área sanitaria. Y yo creo que es un área sanitaria que la necesita nuevamente, ya no solo por los cuidados oncológicos, sino porque es una área sanitaria muy longeva y que el resto de los profesionales llevamos muchos años realizando cuidados paliativos, porque nuestros pacientes, por ejemplo, yo soy internista, los internistas realizamos cuidados paliativos todos los días, con enfermedades en situación de terminalidad y refractariedad, cardíacas, neurológicas, demencias y de todo tipo de especialidades, ¿no? Y entonces nos toca, y yo creo que casi todos lo practicamos. Me encantaría, como has dicho tú, romper una lanza por todos los compañeros de hospitalización a domicilio, porque es una labor absolutamente necesaria y fantástica, a la que yo le recomendaría a todo el mundo que tuviera un familiar o un paciente en esa situación, porque personalmente yo también la he tenido que utilizar por un familiar y la recomiendo. Recomiendo el acompañamiento y el cuidado en el domicilio, en esa situación, respetando, por supuesto, la decisión de los familiares. Me parece una charla fantástica la que has dado. Hay que divulgar la cultura paliativa, que la gente pierda ese miedo precisamente a confundir lo que es una eutanasia con lo que es un cuidado al final de la vida, morir con dignidad. Y es complicado realmente a los jóvenes que no han vivido a lo mejor en propia carne una situación así. Es complicado tener esa sensación que tú dices de que has hecho algo bien, que has hecho algo gratificante, porque realmente sí que te lo produce, Y simplemente decir, pues muchísimas gracias por divulgarlo y darlo a conocer a todo el mundo. Gracias por tu historia. Yo creo que es importante reconocer efectivamente que los médicos de atención primaria hacen muchos cuidados paliativos, por supuesto,
Habéis visto Hacia una cultura paliativa y ese libro, el primer libro que publicamos en la Fundación Pia Guerreche, que es el lema de la Fundación Pia Guerreche. Esto que intento implementar, ¿no? Lo que es la cultura paliativa, junto a la medicina preventiva y curativa. Porque el desarrollo de los cuidados paliativos no se trata de que aumenten los recursos o las unidades de cuidados paliativos hospitalarias, sino que aumente la actitud paliativa de los profesionales que atienden a las personas. Que el cirujano también tenga actitud paliativa, que sepa parar cuando se tiene que parar, que no siga insistiendo para hacer manos. O como ya no hay nada que hacer, ponte tú residente de 2 de cirugía a limpiar un poquitín ahí todo lo que hay en la cavidad abdominal y te haces manos un poco, ¿no? Esto no, ¿vale? Párate, respeta a la persona y se acabó. Entonces, si conseguimos esta cultura paliativa, estaremos caminando para cuidar cuando más importa, que es lo que hemos hablado hoy. Pero, por supuesto, cantidad de médicos están haciendo labores de paliativos, aunque no estén reconocidos, pero es que ni siquiera los que hacen paliativos en unidades reconocidas están reconocidos como paliativistas, porque están contratados como médicos internistas, como geriatras, pero no como médicos paliativistas. Digo esto con conocimiento a causa porque desde la Fundación, desde la Cátedra de Cuidados Paliativos, Fundación Pia Guerreche y Universidad Francisco Vitoria, que codirijo junto con el doctor Javier Rocafort, estamos ayudando ahora codirigiendo una tesis doctoral sobre el desarrollo de los cuidados paliativos en España. Estamos analizando todas las comunidades autónomas y en casi todas tienen este problema. Dicen, oiga, es que yo estoy cubriendo una plaza de cuidados paliativos, pero a mí no me reconocen como médico paliativos. A mí me reconocen como médico de urgencias, pero no como de paliativos. Entonces, no nos están acreditando y esto es un gran hándicap. Por cierto, en breve nos pondremos en contacto médicos paliativistas de Galicia para hacer esos grupos focales para este grupo de investigación que estamos haciendo. ¿Plantearías entonces una especialidad de cuidados paliativos? ¿Perdón? ¿Plantearías una especialidad como MIR de cuidados paliativos? A ver, yo creo que sí, pero me da miedo también lo de especialidad, porque entonces sería como ya... Restringirlo más. Ahí, para los de paliativos. Y entonces empezamos a establecer establecimientos estancos. Pero tiene que haber una acreditación reconocida oficialmente. Eso como mínimo. Por supuesto que el objetivo es la especialidad, pero teniendo esta precaución de que no sea que, bueno, ahora ya estos los de paliativos, los especialistas. No, que lo hagamos todos, pero que al menos el que trabaje, que un paciente que sea atendido por un médico paliativista, perdón, que sepa que está atendido por una persona que ha seguido un procedimiento formativo garantista. ¿No? Sí, exacto. Bueno, no sé si alguien más... Bueno, yo solo quería hacer un comentario, no soy médico, soy psicóloga, pero me parece muy importante el enfoque que estáis dando ahora en cuanto al tema de la cultura, ¿no? Y para el paciente es muy importante, pues, si ha tenido un médico de referencia, ¿no?, que ese mismo médico que ha sido el que ha estado tratando su enfermedad, pues el que también le pueda acompañar en esos momentos finales. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque cualquier tipo de especialista puede estar formado para poder acompañar a ese paciente y que no sienta, pues también de alguna manera ese abandono, ¿no? Lo deriva a otra unidad y lo atiende un personal que posiblemente lo van a hacer muy bien, pero que no va a ser pues esa persona en la que tiene confianza o que le ha acompañado siempre. Tienes toda la razón, pero además yo añadiría otra cosa. Es importante que haya una comunicación entre los distintos niveles asistenciales. ¿Para qué? Para que el paciente no se sienta peloteado como una pelota de ping-pong, sino que el oncólogo llame al médico de familia, oye, he dado de alta a este paciente, ahora lo vas a tener que atender tú, te explico, aunque vas con ese informe, ¿no?, corta-pega que hablábamos antes, te explico lo más importante. Mira, este enfermo tiene esto, él no quiere que le hagamos no sé qué, no quiere lo otro. Entonces, que cuando
el paciente va a estar con el médico de cabecera, le diga el médico de cabecera, oyes, me ha llamado tu oncóloga y me ha explicado lo que han hecho y cómo tenemos que controlarte. Y el paciente dice, se están preocupando de mí, soy muy importante, es que han hablado de mí y se han puesto de acuerdo. Esto es importantísimo. Entonces, lo que tú planteas está bien, pero ya añadiría también que haya un nivel de comunicación entre los distintos niveles asistenciales, que no sea como ahora, que a veces es un desastre. Integrar un poquito antes, ¿no? Anticipar también con los que llevan la unidad de cuidados paliativos los cuidados, antes de que sea ya el momento final de la vida, quizás lo mejor. Claro, es que los cuidados paliativos hay que empezarlos en el momento del diagnóstico. Porque en el momento del diagnóstico el paciente se ve afectado y la familia también. ¿Vale? Entonces, si empezamos ya a informar bien al paciente, a apoyar esa información que le ha dado el oncólogo, que a veces, doctor, ¿y cuánto tiempo me queda? Y en oncología, no sé por qué decís 6 meses. ¿No? Y lo digo con conocimiento de causa porque yo doy clase en un máster de oncología, como os he dicho antes, en la UPV, y asisten muchos médicos residentes de oncología, y le digo, ¿por qué siempre decís 6 meses? Dice, porque es que hay una escala americana, que si combinamos los síntomas y tal, pues entonces hay un más menos de equivocación y tal. ¿Os gustaría que os dijeran a vosotros cuándo vais a fallecer? No, no, no. ¿Por qué se lo decís al enfermo? Al enfermo hay que informarle y hay que aproximarle la situación. Y cuando dice, ¿cuánto tiempo me queda? No lo sé. Pero ya vamos a ir viendo a ver cómo van las cosas. Y yo te lo voy a ir contando. Y yo voy a estar aquí para ayudarte. Y si las cosas van mal, pues mira, las cosas están complicándose. Pero no te preocupes, vamos a tratar de resolver lo que se te esté complicando. Pero no digáis 6 meses. Por lo tanto, a veces hay que tener en cuenta eso. Pero hay que anticipar y hay que ayudar. Desde el principio vamos a trabajar mucho mejor si el enfermo está bien ya informado. Esto no cabe duda. Y fijaros bien, en paliativos hay una triple realidad. Por un lado, un enfermo que se está muriendo y sufre porque se está muriendo. Una familia que sufre porque ve que su ser querido se está muriendo. Y un equipo sanitario al que le han enseñado a luchar contra la muerte. Por lo tanto, que no quiere que su enfermo se muera, y entonces, a ver, ¿qué hace caso? ¿A la familia que dice, doctor, haga todo lo que sea para que mi padre siga vivo? ¿O hace caso al paciente, doctor, por favor, no me haga más, déjeme tranquilo, yo quiero morirme tranquilo? Entonces aquí es donde combinar esa triple realidad es complicado, pero hay que hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha superado las expectativas, yo creo que de todos. Quería comentarte, aquí en Orense, bueno, somos una población donde hay un envejecimiento marcado y con el envejecimiento, bueno, pues conlleva también pacientes con demencia, con deterioro cognitivo severo. Somos la provincia con más residencias geriátricas de toda Galicia. De hecho, se trasladan muchos pacientes ya con deterioro cognitivo cuando claudica la familia y se trasladan aquí a Orense, a centros sociosanitarios. Con lo cual, la cantidad de población que tenemos susceptible de cuidados paliativos no oncológicos con deterioro cognitivo es muy elevada. Me encanta lo que dijiste de cuidar a esos pacientes con ese deterioro cognitivo como me gustaría que me cuidaran a mí. Es un principio básico y que intento trasladar a los familiares, porque en esas circunstancias el paciente no puede colaborar contigo. No hay tampoco testamento vital, no es algo que aparezca con frecuencia. Y tenemos un hándicap que es la familia, que no permite la muerte digna de su familiar y bueno, explicas, bueno, con los conocimientos, seguramente a lo mejor si estuvieras tú, quizá llevarías a buen puerto el diálogo,
pero es un problema que tenemos pues prácticamente a diario, por lo menos en mi ámbito, en medicina interna. Mira, desde la Fundación Pia Guerreche estamos dando bastantes cursos de formación a profesionales de residencias de personas mayores, porque entendemos que ellos tengan una implementación de cuidados paliativos es fundamental para que se sientan bien atendidos y no tengan que, a veces, pelotearse a los hospitales, cuando en realidad puedan ser cuidados en su casa, porque la residencia es su casa. Pero no solamente damos cursos a los profesionales, sino que estamos dando a los familiares de los residentes. Entonces, en la Fundación Pia Guerreche tenemos esta función que nos está yendo bien porque vemos que está siendo bastante eficaz con respecto a cómo luego entienden las familias cuando una enfermera o un médico le dice: mire, a su padre, aunque tenga esta infección, no le vamos a trasladar porque con lo que le estamos dando aquí va a ser suficiente. No, pero quiero que le trasladen. Esto ocurría antes. Ahora empiezan a darse cuenta, pues es verdad, allí va a ir a urgencias, le va a atender una persona que no le conoce nunca, entonces va a estar desubicado, va a estar peor. En cambio aquí, bueno, pues si las cosas tienen que ir bien, van a ir bien aquí y van a ir bien al otro lado. Por lo tanto, hay que hablarles de estas cosas también a las familias. Y esto es lo que estamos haciendo. Por cierto, aprovecho para deciros que otra de las cosas que hacemos en la Fundación Pia Guerreche que os puede servir, si os metéis en la página web, fundacionpiaguerreche.org, que hay clases magistrales que hemos traído a los POPs de paliativos, Marcos Gómez Sancho, Enrique Benito, en fin, a toda esta gente, Ricardo Martino, y están colgadas todas en la página web y podéis ver todas las clases magistrales. Son vídeos, los podéis ver y bueno, así conocéis más los paliativos. Ahora este mes vamos a tener una masterclass sobre comunidades compasivas, ¿no? Con lo cual también esto es importante porque hemos dicho que la sociedad se tiene que comprometer a cuidar a sus personas, porque el hombre es el remedio del hombre, no lo olvidemos. No hace falta ser profesionales para cuidar a otra persona. Nuestras madres, nuestras abuelas nos han cuidado y no eran enfermeras ni habían ido a la universidad, pero ¿cómo nos cuidaban? ¿Vale? El hombre es el remedio del hombre. Esto lo he aprendido yo también de mis pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias por toda... Hay una más, estupendo. Quintas. Hola, buenas tardes. Quería agradecerte, sobre todo agradecerte y felicitarte por la exposición. Yo soy internista, pero trabajo como paliativista desde hace unos 18 años. Creo que trabajaba ya antes, sin saberlo, como paliativista, pero el hecho de tener una formación te ayuda a ver las cosas más claras y bueno, tener unos criterios un poco más sólidos. Decirte que estoy de acuerdo completamente contigo, que los paliativos acaba por ser una droga, porque yo ya tengo una edad, no estoy jubilado como tú, pero tengo una edad, y en la facultad nos enseñaron eso, nos ponían unas orejeras y era curar, intentar salvar al paciente, y después te das cuenta que a veces hay que echar el freno y cambiar el chip y empezar a cuidar y acompañar. Trabajo en un hospital comarcal, es como paliativos, es como el pariente pobre, es como casi de segunda porque casi tienes que sacar tiempo extra, andar corriendo. El tiempo es un factor, lo que decías antes, es un factor estresante. No estresa el paciente, no estresa enfrentar la situación de terminalidad, no me estresa hablar con la familia, no me estresa hablar con el paciente, sí que me estresa el tiempo. Y lo que veo es que en nuestra comunidad autónoma, entre unos hospitales y otros hay una gran diferencia de abordaje, es decir,
tenemos menos tiempo, tenemos menos recursos, a veces me cambian la enfermera pues porque sí. ¿Tendrías alguna solución mágica para esto? Pues siento decirte que no, que no hay una solución mágica, porque esto que tú planteas ocurre en todos los sitios. Y los paliativos se están haciendo. Yo hace poco publicaba en un capítulo de un libro de historia de los cuidados paliativos en España que los paliativos se han empezado a desarrollar a expensas del deseo y de la insistencia de muchos profesionales que creíamos en esta filosofía. Pero no porque nadie nos ayudaba y nadie nos respaldaba. Íbamos contracorriente siempre. Ahora parece que se están dando cuenta de que esto ya es importante, ¿no? Pero se dan cuenta los gestores cuando a ellos les ocurre a nivel personal o familiar un problema. Entonces se resuelve el problema. En esa comunidad se facilita todo porque han visto lo importante. Mientras tanto, no. Y esto lo vamos a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Y en todas las comunidades, cada hospital es distinto, ¿eh? Ya digo que en esa investigación que estamos haciendo por comunidades autónomas, no te puedes ni imaginar, el grupo focal que hacemos es, ponemos a profesionales que son expertos, a profesionales que nos designa la Administración Autonómica, profesionales que designa la Sociedad Española de Paliativos Autonómica, a la Asociación de Familiares, la lucha contra el cáncer concretamente, porque lo que está escrito en los papeles, depende de quién lo haya escrito, dicen unas cosas y dicen otras. Entonces lo ponemos ahí en la mesa, en debate, hacemos una reunión y los médicos que están trabajando día a día dicen, esto que dice la Administración, que hay 2 equipos de paliativos en el hospital tal, es mentira, hay 1. Y además hay un médico y medio. ¿Cómo un médico y medio? Sí, porque a otro lo tienen contratado mediodía porque está en otro sitio. ¿Me entendéis? No te puedes ni imaginar la diversidad de problemas que hay en este aspecto. ¿Solución? Pues llegará en algún momento. No sé cuál es la solución, ya lo siento. A veces al enfermo también hay que saberle decir, no sé lo que le voy a responder, ¿no? Pero bueno, ya con eso le estás dando pie a que intentaremos averiguar por qué y cómo se puede hacer. Hola, muchas gracias. Sí. Bueno, me ha gustado mucho. Yo creo que muchos, bueno, si no todos los principios que has comentado se pueden aplicar a la asistencia en la medicina en general a cualquier paciente, ¿no? Siendo más importantes en situación de especial vulnerabilidad, como puede ser el final de la vida. Te quería preguntar, porque lo has mencionado varias veces, la asistencia de las familias de los pacientes. ¿Cómo organizáis ese apoyo a las familias de los pacientes en esta situación? Bueno, lo primero es que la familia no estorba. En paliativos la familia no estorba. En cirugía la familia estorba. No, que no entre al quirófano, ¿eh? Y menos si es médico, porque entonces ya lo hemos fastidiado. En paliativos la familia no estorba. La familia es un aliado que nos ayuda a cuidarle mejor. Fijaros bien, una familia que te dice, te está esperando en la entrada de la habitación porque le vas a saludar al enfermo, doctor, no le diga a mi padre lo que tiene, ¿eh? Porque si no, sé que se muere, le conozco muy bien a mi padre. Y entonces, claro, aquí si te enfrentas y le dices, oiga, mire, a mí la ley me dice que le tengo que informar al paciente, ¿eh? Y no le tengo que engañar. Ya perdemos a la familia. Nos enfrentamos y perdemos. Entonces, para no hacer eso, le decimos, vale, si usted estuviera como su padre ahí en la cama, ¿le gustaría que le dijéramos lo que usted quiere que le digamos, que le engañemos? No, a mí me diga la verdad, por favor. Y otra hermana que estaba al lado también. Y entonces ellos mismos se dan cuenta que le tenemos que decir la verdad, pero bajito, para que no se asuste, como dice el chiste. Eso por un lado. Y segundo, el enfermo, cuando se está muriendo, se está preocupando de su familia y sufre porque ve a su familia sufrir. Si ve que nosotros le cuidamos a su familia y que nos llevamos bien con su familia, el paciente no sufre por eso, porque sabe que hay un entendimiento. Por lo tanto, incluso es importante que el paciente se muera bien
porque la familia va a hacer una buena evolución de su duelo si ve que su familiar ha muerto como él quería y ha habido una conexión equipo asistencial, familia y enfermo. Nosotros cuidamos bastante a la familia porque es una parte esencial. Es una estructura que tiene que estar dentro de nuestra atención. No estorba. Bueno, pues fenomenal. Estamos encantados. No, yo estoy encantada con esta charla. Y bueno, ahora ya sí quedamos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Ourense y a todos los que habéis venido aquí para participar o al menos escuchar. También dar las gracias a Garden Paradelo y a Elga Interiorismo, que nos ha puesto hoy el puesto para la sesión. Y nada más. Ah, por cierto, tenemos libros como obsequio por venir a la charla, hacia una cultura paliativa, ahí detrás si queréis coger, y es un obsequio. Muchas gracias.